el gran actor Franklin Virgües en El Venezolano Hoy. Bienvenido, Franklin. Hola, Vale, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Franklin, te Encantado de decía. saludarte. Sí, saludándote desde Bogotá, Colombia, muy cerca de tu Venezuela querida, Franklin. Sí, está cerca, está cerquita, está ¿no? A Prácticamente nada. a 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Franklin, entonces tú naciste en Barquisimeto. Yo nací un 1 de octubre en la ciudad más bella de Venezuela, que se llama Barquisimeto. Ahí nací un 1 de octubre de 1953. Ahí Sí. nací un jueves, creo que era un jueves muy lluvioso en la mañana. Ahí en la calle 33, entre 33 y 34, eso lo llaman ahora la Sucre. Antes era simplemente la 33, muy cerca, apenas a 3 cuadras de lo que llaman la Panamericana. Después se llamó Circunvalación y creo que se llama la Libertador o algo así. Y Franklin, ¿y tú cuándo te vas a Caracas? ¿Toda tu infancia transcurrió en el estado Lara, en Barquisimeto? En Barquisimeto y parte de la adolescencia. El resto ya es en Caracas porque yo, bueno, también en la actualidad, ¿no? Aunque en el interior del país hay ahora canales de televisión, ¿no? Pero en mi época lo único que había era radio AM. Y si tú querías hacer algo, pues tenías que irte a la capital, que es donde estaban bueno, todo, los ministerios, todo, la televisión, todo. ¿Y cuándo? Entonces había que irse a Caracas A para uno Caracas. poder probar suerte, ¿no? Y yo quería, fundamentalmente yo quería trabajar en medios de comunicación. No tenía claro si iba a ser actor de televisión, no. Lo que sí tenía claro es que quería ser actor de teatro. Sí, y Eso tus sí sabía yo inicios, que quería. ¿Eh? y tus inicios, Franklin, llegas a Caracas, tienes la inquietud de hacer alguna actividad artística. ¿Cómo entras tú toda la industria de la televisión, a la televisión Bueno, venezolana, al teatro? yo tenía años, cuando yo llego, yo actúo profesionalmente, comienzo en teatro en la Escuela Juan Azujo, hacen una selección para una actriz y a un actor para conformar un elenco de profesionales que producía la Escuela Juan Azujo para los premios teatrales Juan Azujo. Sí. Y la obra que se escogió fue una pieza de Miguel Miura, un español, y la obra se llama La Decente, de este autor español Miguel Miura. Allí en ese elenco estaban los profesionales Belén Díaz, Marta Lancaster, Luis Calderón, estaban otros 2 actores más profesionales. Dirigida esta obra por Marcos Reyes Andrades. Y los 2 jóvenes que formamos parte de ese elenco escogido en la escuela fueron Flor Núñez y yo. O sea que Flor Núñez y yo debutamos igual, profesionalmente hablando igual, en esta obra de teatro, que yo la tomo siempre como referencia para determinar el momento en que comienzo a actuar. Después de esa obra, yo continué estudiando en la Juan Azujo, luego fui a la escuela de Gonzalo J. Camacho y termino en el Teatro de la Universidad Central de Venezuela con mi mentor y amigo Luis Márquez Páez, haciendo teatro en el Teatro de la Universidad Central. Sí. Ya yo me ganaba la vida como reportero gráfico. Para ese entonces trabajaba en el Seguro Social, en el Departamento de Relaciones Públicas. Yo era fotógrafo allí y estamos hablando del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y luego, ya eso sería por ahí en el año 71, por ahí. Sí, más o menos. La señora Delia Fiallo me da una oportunidad porque ella estaba en el hospital Miguel Pérez Carreño, que para esa época estaba considerado como uno de los hospitales más importantes de América Latina. Y la señora estaba allí con Ivonne Atas ambientando lo que iba a ser su novela Rafaela, y una periodista que estaba conmigo, Betsay Sosa, le dice que yo era actor de teatro y la señora, en agradecimiento al Seguro Social, indudablemente me da a mí una oportunidad de debutar en la televisión en esa telenovela que se llama Rafaela, cuyos protagonistas eran Arnaldo André y Chelo Rodríguez. Sí. Todavía la televisión en esa época era en blanco y negro. Bueno, debuto ahí
El personaje se llamaba Doctor Médico número 1, luego le puso nombre la señora Fiallo, se llamaba Doctor Guillermo. Realmente ese fue mi debut en la televisión, en esa telenovela que fue muy exitosa en su época allá en Venezuela. Y ya a raíz de eso, después de 3 meses de haber estado trabajando en la televisión, yo estaba seguro de que nadie me iba a sacar de ahí. Claro. Y renuncié al seguro social, a la fotografía, y me dediqué ya de una vez por todas a trabajar en televisión y seguir haciendo teatro, la dualidad. Realmente ese fue mi comienzo ahí. Sí, y Franklin, porque también películas, ¿no? Participaste La en varias primera película que yo hice, ¿sí? mi primera experiencia con el cine fue una película que dirigió Román Chalbó, cuyo protagonista era Miguel Ángel Landa. La película se llama Cangrejo. Sí, claro. Inspirado en el libro de 4 crímenes, 4 poderes, donde estaba el caso del niño Vegas Pérez. Ese fue el caso en esa primera película de Cangrejo, y yo hice el papel de el Chino Cano, aquel personaje muy folclórico que en el caso de Vegas Pérez fue muy conocido allá en Venezuela. Esa fue mi primera experiencia en el cine. Después tuve otras muy importantes, como el caso de la película sobre la vida de Cruz María Salmerón Acosta, el poeta del dolor de allá de Manicuare. Esa película la protagonicé yo con Doris Well e Hilda Vera, Elba Escobar, Alicia Plaza, Luis Rivas, entre otros, ¿no? Sí. Y luego de esa película me tocó hacer otra película muy popular en Venezuela, muy querida en Venezuela. Toda la Semana Santa la ponen. Se llama Domingo de Resurrección, una película dirigida por César Bolívar. Sí, claro. Y entre otras, porque he hecho en cine, realmente he hecho poco cine. Ahí en Venezuela hice 14 películas, pero en Estados Unidos hice una que se llama The Flowers. Sí. Y en México hice otra que se llama La Tumba, que tiene que ver con la cárcel inventada por los cubanos y por los chavistas para torturar allí a los presos políticos. Esa cárcel que está en la Plaza Venezuela, se llama La Tumba. Bueno, yo hice una película en México llamada La Tumba relacionada con ese tema. Franklin, ¿y tu personaje más estelar, Eudomar Santos, de Por estas calles, consideras? Bueno, en telenovela yo diría que ese, ¿no? Porque, bueno, es un personaje muy arraigado, en la querencia de quienes vieron esa telenovela. Es el más popular de todos los que he hecho. Pero yo he hecho otros personajes de mayor envergadura en la televisión, como por ejemplo en el ciclo de oro de Rómulo Gallego me tocó hacer de Rómulo Gallegos y de Arturo Uslar Pietre. En ese ciclo de oro de Radio Caracas, yo hice una obra que se llama El enemigo de Arturo Uslar Pietre, donde hacía el indio Tunapuy, un lugarteniente del general Bermúdez. Ese personaje tenía un compromiso desde el punto de vista de la actuación muy fuerte, al igual que Pobre Negro, los 2 personajes míos interpretados en Pobre Negro. Y también hice, después Por estas calles, una serie que fue muy exitosa, que se llamó Los Amores de Anita Peña. Sí, claro. Ahí hacía yo 2 personajes, el bueno y el malo. Sí. Ahí también hubo un compromiso actoral importante, pero evidentemente, pues, el personaje de mayor popularidad es Eudomar Santos de Por estas calles. Sí. Franklin, ¿cuándo sales tú de Venezuela? ¿Por alguna razón política sales tú de Venezuela? No, yo salgo de Venezuela para estudiar. Estudiar, y vi muchas posibilidades en Nueva York. ¿Cuándo fue eso, Franklin? Perdón, ¿cuándo saliste tú de Venezuela? ¿Qué año? Yo me fui aún teniendo contrato con Radio Caracas. Yo salgo para Nueva York en el año 1998, 99. Me fui a estudiar allá. 99. Me regreso en el 2000, pero ya con haber hablado con un abogado aquí,
y haber buscado la posibilidad de obtener la residencia, porque le había dicho a Dulce, a mi esposa, que había muchas oportunidades aquí en Estados Unidos. En esa época había muchas oportunidades. Sí. Y ya yo había hecho una película y había hecho varios comerciales para la televisión a nivel nacional, de costa a costa. Ya formaba parte de la unión de actores aquí en Estados Unidos, que se llama el SAG, ¿no? El Screen Actors Guild. Ya yo formaba parte del SAG. Y yo digo, bueno, si así llueva, que no escampe, ¿no? Vamos a intentarlo aquí un tiempo, porque al fin y al cabo la esperanza era intentarlo un tiempo para luego, más preparado, tanto Dulce como mi hija y el Jessica y yo regresar, ¿no? Uh-huh. Bueno, así lo hicimos. Cuando yo regresé, a los meses ya me estaban dando la residencia en la Embajada Americana. Uh-huh. Y nos vinimos. Me acuerdo que salimos de allí en 2000. ¿Cuándo fue lo del atentado a las torres? Fue en el 2001, ¿no? Sí, del 2000. Sí, 2001, sí, bueno, correcto, 2001, en Nueva York, sí. Ajá. Exacto. Nosotros regresamos a Nueva York ya con mi esposa y mi hija exactamente en el 2001. Estamos viviendo en un apartamento en Astoria, Queens, una semana antes del atentado a las torres de Wall Street. O sea, que tú estabas en Nueva York, Franklin. ¿Estabas en Nueva York? Sí, claro. Yo llegué una semana antes. Entonces, bueno, eso cambió los planes, el proyecto, cambió todo, porque eso modificó el ritmo de vida en los Estados Unidos. A una ciudad donde yo no tenía ni siquiera proyecciones de venir a vivir, no me quedó otra que venirme, porque aquí por lo menos había trabajo en Miami, había trabajo de telenovelas. Uh-huh. Y yo salté de Nueva York a los meses después de haber ocurrido lo del atentado. Nosotros nos vinimos a vivir a Miami porque había un ofrecimiento de trabajo acá con Arquímedes Rivero y Alfredo Schwartz, y posteriormente con Peter Tinoco, Arquímedes Rivero para Venevisión Production. Y nos mudamos para Miami hasta el sol de hoy. Las cosas se fueron complicando en Venezuela. Sí. Ya era imposible regresar por cómo se estaba vistiendo el panorama. Sí. Y a los 5 años de haber estado acá y tener la residencia, bueno, nos hicimos ciudadanos. Yo quería ciudadano. Ya yo tengo viviendo acá, ya yo tengo viviendo 19 años ya. Tienes un tiempo, Franklin, bastante. 19 años, Franklin, ya es un tiempo. Sí, bastante tiempo. Pero bueno, tiempo. Las circunstancias sociopolíticas en Venezuela nos obligaron, digámoslo así, a quedarnos aquí y hacer vida aquí en Estados Unidos. ¿Sabes, Franklin, que he hablado con varios actores y actrices venezolanos y les ha costado mucho reinventarse en el exilio, fuera de Venezuela? Bueno, naturalmente salen de la zona de confort, son mercados desconocidos. En tu caso, ¿qué me dirías? Bueno, yo soy licenciado en Real Estate. Yo hice una licenciatura en Real Estate. Ajá. Y de hecho trabajo ahorita con un broker que se llama Jorge Miguel. Sí. Aquí en Miami. Bueno, me ha tocado comprar y luego vender apartamentos y ese tipo de cosas. Pero yo no he dejado de trabajar en televisión. O sea, en el caso mío, tengo la licencia, pero no la he usado porque, como debe ser, porque realmente yo nunca dejé de trabajar en televisión aquí. Sí. Y cuando ya dejé de trabajar aquí, trabajé en México casi 3 años, ¿no? Dada esta circunstancia de la pandemia que ha modificado todo. Bueno, probablemente no, ya yo estoy trabajando como realtor. De hecho, estoy preparando un programa de televisión que también está en stand-by por lo de la pandemia. Se llama Raíces en la Florida y tiene mucho que ver con venta, compra, alquiler de propiedades en la Florida. Uh-huh. Es un programa para la televisión y los teatros están cerrados supuestamente hasta el año que viene o más allá, no sabemos. Sin embargo, yo he experimentado ya en las plataformas. Estoy trabajando con My Ticket Play,
hice un stand-up mío, Sí. lo presenté allí con suerte, una relativa suerte, porque recuerda que mi público es el público venezolano, y el público venezolano no está acostumbrado a ir a ver teatro por las plataformas, nada de eso. Sin embargo, es lo que tenemos y es lo que hay que hacer. Y el 19 de septiembre presento yo a Valdemaro Martínez, Sí, lo que vi. todo el mundo conoce como un gran locutor. Era casado con una colombiana, por cierto, una muchacha colombiana. Sí. Valdemaro Martínez, la voz, el locutor. Bueno, muy poca gente sabía o sabe que es un músico de academia. Él estudió con el maestro Vicente Emilio Sojo, estudió música, es un violinista, pianista y toca el arpa criolla como un gran maestro que es. Y bueno, lo voy a presentar en un conversatorio el 19 que se llama Arpa 4 y Guataca. Sí. Acompañado Valdemaro, que va a tocar el arpa, acompañado Valdemaro por el maestro Henry Linares en el 4, ¿no? Y yo en una canción que se llama Moliendo Café toco la... Lo vi, eso, sí, lo vi en tus redes, Franklin, eso es. Toco la clave. Sí. Pero fundamentalmente es un conversatorio musical, es un show donde presento al músico Valdemaro Martínez, que todos conocen como La Voz, el locutor. Bueno, sí. Eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo y publicidad por las redes sociales. Y publicidad, sí. Franklin, tú eres periodista, ¿cierto? Sí. Egresado de la Central. De la Universidad Central de Venezuela. Yo me gradué, acabo de cumplir ahorita 29 años de graduado. Me gradué en el 1991. ¿Ya has ejercido el periodismo, Franklin? ¿Qué es el periodismo para ti? ¿Qué significa? No, el periodismo es la comunicación. Es decir, yo soy comunicador social. Así es. Yo me gradué y el título está ahí, dice licenciado en comunicación social. O sea, no dice licenciado en periodismo. Correcto. Dice licenciado en comunicación social porque eso es lo que somos. Así es. Comunicadores sociales. Y la comunicación social engloba el teatro, la televisión, la prensa escrita, la radio, las redes sociales y un largo etcétera. El cine es una manera de comunicar socialmente con las comunidades, con el mundo. Entonces, como yo soy un comunicador social que ejerzo la comunicación a través de la actuación, del teatro, a través de las redes sociales, y hago periodismo con las redes sociales, de pronto en oportunidad utilizo un lenguaje crudo, rudo, porque yo interpreto que ese es el lenguaje que utiliza el 97% de los venezolanos cuando se les muere un familiar porque no tenían medicina, cuando lo ruletearon, no lo dejaron en ningún hospital, cuando no tienen comida, cuando se les va la luz, cuando se les va, no tienen agua, cuando mueren de inercia en la calle, cuando los atracan, cuando un policía o un guardia nacional o whatever, cualquiera de estos personajes o grupos armados que llaman colectivos, los atraca o les viola a una hija o un hijo, les mata a un hijo o les mata a un padre o una madre. Entonces, ese es el lenguaje que utiliza el pueblo venezolano. Yo lo traslado, transmuto a través de las redes sociales. Afortunadamente, en las redes sociales, te permiten algo mágico. Sí. Tú puedes bloquearme o me puedes seguir. Si no te gusta, como yo hago comunicación social, periodismo, como lo quieras llamar, bloquéame. Bloquéame y avanzamos. Bloquéame y continuamos. Porque yo bloqueo gente, mucha gente bloqueo yo. Yo bloqueo a los chavistas. Yo no quiero chavistas en mi espacio de las redes sociales. ¿Sabes que alguien me dijo eso, Franklin? ¿Tú sabes que alguien me dijo eso? Que dice, pero es que de los actores venezolanos, Franklin es demasiado radical y en sus redes sociales vive como hablando de Venezuela, pero en contra del régimen, y me dijeron, Franklin me bloqueó y no me deja comunicarse contigo. No, seguramente
no estuvo de acuerdo como yo decía las cosas y quien no está de acuerdo conmigo, no tengo por qué tenerlo allí. Si es chavista, lo bloquea, y si no es chavista y no está de acuerdo conmigo, yo lo bloqueo. Es decir, yo no obligo a nadie a que esté conmigo. Sí. O sea, yo no te obligo para que tú me sigas, porque yo te sigo. Tú no me estás obligando a que yo te siga, yo te sigo. Pero ese elemento extraordinario que te permite el Instagram, el Twitter, que te permite el Facebook, de bloquear, utilízalo cuando no estés de acuerdo con algo. Sí, sí, Y claro. ya está. Entonces yo no le pido a nadie que me siga. Pero si estás de acuerdo conmigo, sígueme. Si no estás de acuerdo conmigo, no me sigas. Sí soy radical. ¿Por qué? Porque he aprendido que no estamos luchando contra un partido político, contra una ideología política. No estamos luchando contra un movimiento político. No, estamos luchando contra una banda de criminales, contra unos vendepatrias que le cedieron el país a un grupo dictatorial de Cuba y a unas bandas armadas colombianas. Entonces, estamos luchando contra una banda de delincuentes que no siguen una ideología, no son comunistas, no son marxistas, leninistas, son delincuentes que han convertido a Venezuela en puente internacional del narcotráfico. Venezuela hoy es el laboratorio más grande de cocaína que existe en el mundo, amparado por un grupo de delincuentes que han asaltado el poder. No son, Maduro no es presidente, Maduro es un tipo que asaltó el poder ilegítimamente, está ahí. Los que están en el Tribunal Supremo no son legales, porque eso fue montado entre gallos y medianoche de manera ilegal, ilegítima. Los que están en el CNE no son ilegales, porque están puestos allí por una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal, es inconstituyente. Entonces, todo está creado en una ilegalidad, e incluso los contratos firmados por esta ilegalidad con países como Rusia, China e Irán son ilegales. No tienen razón de ser porque son ilegales. Entonces, ellos han golpeado y subestimado al único poder legal que hay en Venezuela, por la cual votó el pueblo venezolano, que es la Asamblea Nacional. ¿Quién es el presidente de esa Asamblea Nacional? Juan Guaidó. ¿Quién es el presidente encargado de Venezuela, dada esta vacío de poder? Juan Guaidó. Entonces, cuando eso ocurre, nos damos cuenta definitivamente que tú no puedes ser otra cosa sino radical contra esa banda de delincuentes que armó a delincuentes en los barrios, que tienen sometido, que asesinan todos los días a seres humanos, y nadie dice nada, nadie sabe nada, no pasa nada. Un país que está a la deriva desde el punto de vista legal, económico y social. Es decir, tú no puedes ser menos que radical contra algo que es radical, contra eso que está allí, que es ilegal. Franklin, hay varias posiciones, actores políticos que dicen el voto, la salida es electoral, la salida es constitucional, la salida es negociada. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la posición, por ejemplo, de María Corina Machado, de una coalición internacional, de una intervención? Dado ese escenario, ¿estás de acuerdo? Sí, y lo estoy diciendo hace rato. Sí. Yo no estoy de acuerdo porque ya incluso el nuevo presidente Guaidó lo ha dicho, ya el tiempo de los diálogos se acabaron. Ya no hay diálogo, ya no hay nada que dialogar con esa tiranía, porque ellos no son una constitución, el PSUV no es un partido político, el PSUV es una banda de criminales. Es decir, tú no estás discutiendo con republicanos, ni los republicanos con demócratas, no. Entonces, no les interesa dialogar, para ellos es ganar tiempo. Mientras dialoga te meten preso diputado. Además, de manera ilegítima, ilegal. Porque, incluso aplicarle la ley del odio a alguien porque puso un Twitter
Es ilegal, porque Sí. la ley del odio no fue aplicada o no fue votada en la asamblea. Fue votada por ellos en la inconstitucional asamblea inconstituyente. Es Sí. ilegal. Todo Sí. lo que emita o lo que ha emitido después del último periodo presidencial de Maduro hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia es ilegal, no existe. Todo es ilegal. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo a esta altura con diálogos con bandas criminales, con narcotraficantes. No, a Venezuela la salva la unidad de la oposición venezolana, como lo acaba de pedir el presidente Guaidó, Sí. y la ayuda humanitaria armada, pero armada hasta los dientes. Esa gente no va a salir de otra manera. ¿Tú consideras, Franklin, ya para terminar, que están enterradas las esperanzas de ver una Venezuela libre? Jamás digas que eso está ocurriendo. No. Ahora más que nunca hay esperanzas de nosotros tener a una Venezuela libre y democrática. Ahora más que nunca. Yo apuesto a que este año esa dictadura ya no esté. Yo apuesto a la ayuda humanitaria armada de los países que conforman los países democráticos, tanto europeos como de América, que apuestan a una Venezuela libre y democrática. Las oportunidades que se le ha dado al chavismo han sido inmensas. Ya es la hora de que estos países, y bueno, ayer tú pudiste ver y oír las declaraciones del presidente Iván Duque. Sí. Eso nunca antes había ocurrido. No. El presidente Iván Duque dio la noticia a nivel mundial que reventó y si lo dice el presidente Iván Duque es porque él maneja la información, porque lo que está diciendo está sustentado. Y por supuesto que la inteligencia colombiana tiene años engrasando maquinarias y ellos saben dónde es que se bate el cobre y qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Esa noticia de Iván Duque es tan grave para el mundo que no te extrañas de estar esos misiles en Venezuela. Te apuesto las torres del Centro Simón Bolívar a que uno de esos misiles va a ser dirigido a la Casa de Nariño en Bogotá. Y te lo digo porque quien está usurpando el poder en Miraflores es un esquizofrénico de la maldad. Es un hombre que está lleno de mucha indignación para con el ente gubernamental colombiano y porque ya él en una oportunidad lo dijo. Me acuerdo, hubo un dirigente chavista, y cuando te digo chavista te digo narcotraficante, como Carreño, Pedro Carreño y Diosdado Cabello, que ellos hicieron hasta un cálculo de cuánto tarda en llegar un Sukhoi a Bogotá, cuánto tarda en llegar un misil a Bogotá. Lo dijeron. Ellos lo dicen y ellos son capaces de hacerlo si tuviesen el misil. Ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni los países del sur y del centro pueden estar de acuerdo con eso y tienen que impedir a como dé lugar la continuidad de estos sátrapas en el poder mal habido. Sí, última pregunta y es básicamente, Franklin, un mensaje, como te decía, esta transmisión se va a ver en Panamá, Colombia, Estados Unidos, Madrid, Costa Rica. Un mensaje para los venezolanos, Franklin, para terminar. No perder la esperanza, pana, y todos los días del mundo. Los venezolanos en Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, todos los días del mundo colocar un granito de arena contra esa tiranía, contra esa banda de delincuentes. Todos los días retuitear un tweet, darle repost a una información. Eso es importante porque alguien te va a leer, alguien se va a informar. Es decir, tenemos que estar todos apostando a que esa tiranía va a caer. A eso apuesto yo. Así es. Muchísimas gracias. Tener esperanza. Tener esperanza, ese es el mensaje. Tener esperanza nos ha dicho el gran Franklin Virgües, actor venezolano desde Miami. De verdad que muchísimas gracias, Franklin, por haber compartido con el venezolano hoy. Ha sido un honor conversar contigo. Hermano. Un abrazo. Espero verte Gracias. algún día en libertad. Un abrazo. Seguro, Chao. un abrazo. Chao. Hasta luego.